saben, ¿no? Hay que preguntar al pacientito orientación con respecto a sí mismo, cómo se llama usted, qué edad tiene, en qué trabaja, con quién vive, dónde vive, etc. Después tenemos la hora, esto es lo que leí, que es más vulnerable, ¿no? La orientación en el tiempo. ¿En qué fecha estamos? Por ejemplo, le dicen ustedes a un paciente con cuadro de demencia. ¿En qué mes? ¿En qué año? ¿Qué día de la semana es hoy? ¿En qué estación del año? ¿Desde cuándo se encuentra usted aquí? Y así. Después tenemos la exploración del espacio, dónde vive, dónde se encuentra usted ahora, por ejemplo. ¿Dónde está usted ahora, señor? No te saben decir. Estoy en una iglesia, estoy en cualquier sitio menos un hospital, ¿no? O le puedes decir, ¿está en un hospital? No, estoy en mi casa, por decir así, ¿no? Y así, ¿qué hospital es? ¿Dónde se ubica el hospital? Entonces, una serie de preguntas para que nosotros podamos tener una idea de qué está pasando con los pacientes, ¿no? Y por respecto a las personas, por ejemplo, la persona que lo acompaña esa mañana a la consulta, que usted le dice quién es la persona que está con usted en este momento. Entonces, a veces no lo reconoce. Así, son situaciones que hay que tener en cuenta. Muy bien, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? Sí. Cuando hablaba de los trastornos cognitivos, que era básicamente el síndrome orgánico cerebral, los trastornos cognitivos, su causa, si sus mayoría son orgánicos, también puede haber situación de no orgánicos. No, se catalogan dentro del orgánico. Todos. Sí, todo dentro del orgánico cerebral. Sí, un correlato orgánico ahí, de todas maneras. Y hay que buscar primero esa patología para diagnosticarla como tal. Si no hubiera tal cosa, entonces ya nos quedamos salimos de ese ámbito de la organicidad y pasamos a un tema ya psiquiátrico de lo que puede ser otro tipo de alteraciones, como puede ser personalidad también. Estamos hablando de los simuladores, estamos hablando de personas que hacen síntomas para ganancias, para el beneficio de ellos. Esto también hay que tener en cuenta. Entonces, el lenguaje. Este es una función mental, como digo acá, integrativo, ¿no? Expresivo, de alta complejidad, y que se ha desarrollado a través del tiempo. Ustedes saben eso. Va de lo córtico-encefálico a lo periférico visceral, como es. Se organiza y estructura a partir del pensamiento. Entonces, es interesante el lenguaje porque surge, como dicen, a través de un pensado, ¿no? De las ideas. Entonces, de esa manera se ha comunicado el ser humano desde el principio desde que surge el ser humano en la Tierra, ¿no? Mediante comunicación de repente no verbal o ruidos, pero ya logró un lenguaje comunicacional para poder entenderse con el otro, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta eso. Y se convierten las ideas en palabras u otras formas de comunicación, que son los que el lenguaje, ¿no? El lenguaje, ¿para qué ayuda? Para comunicarnos, fundamentalmente, ¿no? Y nos ayuda a entender lo que piensa el otro, a tener una opinión de lo que él opina, digamos, de determinada situación, ¿no? Y nos ayuda a entendernos entre personas, entre seres humanos. Sin embargo, fíjense, desarrolla niveles elevados de comprensión de él mismo y de los demás, así como del mundo que lo rodea. Entonces, se dan cuenta cómo el pensar, en este caso, tiene que ver ya con el lenguaje. Entonces, son situaciones que se dan casi de manera contigua, ¿no? Entonces, vamos entendiendo un mundo, vamos entendiendo una interacción con el otro, vamos entendiendo aspectos de comunicación desde el momento en el que nacemos con nuestra madre, ¿no? Cómo va surgiendo hasta los 2 años que ya comienza a darse las primeras
permitir el ser humano a poderse comunicar. A partir de los 2 años se logra comunicar un niño, una criatura. Pero es un primer momento que con la madre pues tiene un encuentro donde comienza a tener pues una comunicación no necesariamente verbal, sino también no verbal. Entonces es importante estos aspectos para comprender cómo es que surge la patología en el lenguaje, ¿no? Y es una especie única con estas capacidades, ¿no?, que tenemos nosotros. Acá les pongo una diferencia entre lo que es lenguaje e idioma, ¿no? El lenguaje tiene que ver con lengua, la lengua, ¿no?, facultad de hablar, conjunto de señales o sistema articulado de sonidos mediante el cual se da a entender algo. Sistema de comunicación verbal o escrita. Eso es lo que se llama el lenguaje. Sin embargo, hay lo que se llama, ya les estoy hablando, el lenguaje no verbal. Y el lenguaje no verbal en psiquiatría y en psicología es fundamental, porque a veces no hay congruencia entre lo que tú manifiestas y lo que tú haces, ¿no? Entonces tiene que haber cierta congruencia, lo se llama congruencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Entonces eso es importante también a tener en cuenta, ¿no?, la comunicación no verbal. Entonces, ¿qué observamos en nuestros pacientes? A veces tienen dificultad para expresar sus verdaderos sentimientos. Es lo que justamente en la mañana en la clase les mencionaba, que hay un problema en algunas personas que se llama la lexitimia, donde el sujeto no es capaz de reconocer sus emociones, ¿no?, sus emociones auténticas. Entonces, eso es importante para podernos comunicar. El lenguaje no verbal, que es también muy importante. Y el otro es el idioma, que es la lengua de un pueblo o nación o varias, ¿no? Cuando se habla de un territorio donde hay más de una lengua, ¿no? En el caso del Perú, por ejemplo, nuestros pueblos indígenas, ¿no?, tenemos el quechua, y además del quechua el aymara, y después en otros lugares de nuestra Amazonía, aborígenes también, donde hablan también otros idiomas. Es interesante la forma cómo se comunican las poblaciones. Entonces, la ubicación en el sistema nervioso central, ustedes ya lo saben, ¿no? Hay en la corteza cerebral, el lóbulo prefrontal y temporal, la circunvolución del lóbulo, la circunvolución tercera del lóbulo frontal está en el área de Broca. Entonces nosotros tenemos que conocer esos lugares. Ustedes saben que allí está pues el centro de la comunicación del lenguaje, ¿no? Y los pares craneales que se incorporan para una buena fonación, ¿no?, una buena articulación, el quinto par, el séptimo par y el dos, ¿no? Y todo el aparato fonador, que es importante para emitir una buena habla, ¿no?, y que nos ayuda a comunicarnos de una manera, digamos, de la más aparente, ¿no? El diafragma y las paredes abdominales también. Entonces, en el área del lenguaje está el área de Broca, como les digo, está en la circunvolución 3 del lóbulo frontal, y es una área que es fundamental para el área del lenguaje, ¿no? También hay otra área, el área de Wernicke, pero son áreas que están bien estudiadas en cuanto a la neuropsicología, y hay estudios neuropsicológicos que justamente al aplicar test se ve a una serie de digamos, de menoscabos que pueden haber en determinadas áreas del cerebro, incluyendo las del lenguaje. Entonces en Lima, por ejemplo, hay lugares donde digamos, se dedican a estos menesteres cuando de niños hay dificultades en el lenguaje. Entonces ayudan mucho a este tema de comunicación en los niños, ¿no? Por ejemplo, en el autismo, en esos casos de
niños con problemas de comunicación. Fases y desarrollos del lenguaje. Acá tenemos fases del lenguaje, abstracción y concepción de la palabra oral, escrita y lengua. Entonces hay un momento donde la persona desarrolla pues, estas fases del lenguaje, ¿no? Articulación y emisión es otro momento. El desarrollo del lenguaje oral es a partir de los 2 años de edad. Trastornos. ¿Qué trastornos hay en cuanto al lenguaje? Tenemos casos de fonación, ¿no? Afonía, difonía. Afonía es una total dificultad para poder articular y para poder, digamos, utilizar la fonación, los aparatos, todo lo que tiene que ver con la, digamos, el sonido de la emisión de la voz. La difonía igualmente es un momento en que hay el aprendizaje de este aspecto comunicacional, se altera y entran en cuadros de disfonía. Después tenemos un cuadro de disartria cuando no hay articulación de la palabra, no necesariamente tiene que ser una disfemia, que es una persona que tiene dificultades para articular la palabra, ¿no? En tartamudos, que es la disfemia, pero es una disartria cuando la persona tiene como que se le traba la lengua para hablar, ¿no? Estos casos pueden ser vistos también, ustedes saben, por problemas de cuando se utilizan fármacos como los antipsicóticos, se puede producir estado de disartria, ¿no? Dislabia, igualmente hay esa dificultad para poder, el aspecto del lenguaje mismo, hay esa dificultad para la comunicación. Disfemia, en algunos pacientes se ve más que todo la disfemia en estados de ansiedad. Sabemos pacientes que se ponen más, digamos, con mayor dificultad cuando entran en estados de ansiedad, estos casos de disfemia, ¿no? Entonces muchos de estos casos que aparentemente son orgánicos tienen que ver con estados emocionales, ¿no? No sé si ustedes han visto personas o pacientes que tienen cuadros de disfemia. ¿Han visto alguno de ustedes? Ya. Entonces, estas personas muchas veces tienen dificultades cuando hacen cuadros de ansiedad. Inclusive yo conocía colegas míos de mi promoción que tenían estos cuadros de disfemia cada vez que exponían o salían al frente, tenían esa dificultad para articular la palabra y estaban en una situación de ansiedad, ¿no? Entonces, esto tiene que ver mucho con el correlato emocional. Bueno, las afasias ya se ve en el tema neurológico cuando hay problemas de comprensión del lenguaje, ¿no? Entonces el sujeto tiene alteraciones neurológicas que dificultan la comprensión de la comunicación, o sea, no hay comprensión del sujeto cuando uno se comunica con ellos. Entonces hay lo que se llaman las afasias de comprensión y algunas otras afasias que la describen en neurología, pero es un campo que tiene que ver con los procesos orgánicos cerebrales, ¿no? Después tenemos iteración del lenguaje en cuadros de verbigeración. Verbigeración a veces vemos en cuadros orgánicos cerebrales o vemos también en la esquizofrenia. Son, digamos, cuando el sujeto repite, puede ser una sílaba, una palabra, de manera reiterativa, ¿no? La coprolalia la vemos en casos de pacientes que están muy alterados o pacientes muy psicóticos o pacientes con estados maníacos donde vociferan y manifiestan improperios, ¿no? Después tenemos la ecolalia. La ecolalia vemos en casos de esquizofrenia catatónica.
Ya no vemos mucho la esquizofrenia catatónica, pero en la esquizofrenia catatónica podemos ver ecolalia, ecomimia y ecopraxia, ¿no? Todo como un espejo, el paciente se pone con el entrevistador y puede imitar sus gestos, puede imitar las palabras que dice, las repite, o también simular su conducta, su comportamiento, que ya sería una ecopraxia, ¿no? Ecopraxia, ecomimia, etc. Perseveración igualmente cuando la última palabra, o sea, podríamos decir la sílaba, la repite varias veces. Son cuadros orgánicos cerebrales o también en cuadros demenciales se puede ver este tipo de perseveración, en cuadros demenciales. Igualmente la logocronía, otro caso parecido a la perseveración, donde hay repetición de las sílabas y que tiene también un correlato orgánico cerebral. Se ve también en cuadros demenciales. Verbilocuencia más vemos en personalidades, en personalidades que de alguna manera quieren llamar la atención y que discurren, digamos, hacen un discurso muy lleno de palabras innecesarias, por decir así. Y se ve a veces en cuadros de personalidad, trastornos, algunos rasgos de personalidad de algunos sujetos, la verbilocuencia. En el modo de lenguaje tenemos lo que es la circunstancialidad. Ustedes, por ejemplo, entrevistan a un sujeto y cuando le preguntan, hay dos posibilidades: de que el paciente les responda a lo que ustedes le están preguntando, otra de que sea de inmediato, o otra busquen una serie de digamos, que vayan a las ramas, como dicen, ¿no? Y desde ahí retorne a la pregunta inicial que ustedes le han hecho. Entonces, esa es la circunstancialidad, ¿no? Que muchas veces es un lenguaje que puede perderse, no necesariamente tangencial, porque la tangencialidad es un lenguaje que va con un pensamiento o con un lenguaje que se va y ya no vuelve. En cambio, la circunstancialidad retorna a la pregunta inicial que le hiciste al paciente, ¿no? Entonces ese es un lenguaje circunstancial. Después tenemos el circunloquio. Igualmente el paciente hace una serie de artificios, ¿no? Para llegar al final. Es como, no sé si han escuchado hablar de los prolijos, de los pensamientos prolijos en el pensar de un epiléptico, ¿no? Son pensamientos que dan mucha vuelta antes de llegar a lo que ustedes ya han preguntado. Igualmente es un circunloquio. Prolijo justamente está en los pacientes orgánicos cerebrales. Es un epiléptico, por ejemplo, un epiléptico que les da más información de la que ustedes necesitan. Entonces tienen que pararle y decirle, por favor, ¿me puede decir lo que yo le pregunté? Entonces el paciente ni se acuerda a veces, ¿no? Pero es un pensamiento prolijo donde les da demasiada información. El descarrilamiento del lenguaje. El descarrilamiento del lenguaje es lo que ustedes, no sé si sus profesores de práctica les habrán hablado a veces de un lenguaje donde el paciente no sigue una secuencia, sino se sale de lo que estaba, ya no hay una concatenación de ideas, ¿no? Entonces se descarrila y hay lo que se llama el estado de lenguaje, que en algún momento se trastoca y comienza el paciente a hablar, digamos, temas que no tienen que ver con lo que estaba tocando él, ¿no? Entonces, esto como lo que llamaba Honorio Delgado
una ensalada de palabras, es el estrés, ¿no? Donde ya no habría concatenación de ideas. Entonces, este descarrilamiento del lenguaje sucede muchas veces en lo que es la esquizofrenia, o en otros casos en pacientes con demencias, pacientes demenciados también puede haber descarrilamiento del lenguaje. Entonces, es importante que ustedes reconozcan en los pacientes que ven. Después tenemos la tangencialidad, un pensamiento tangencial a diferencia de la circunstancialidad, que es el primero. Este pensamiento tangencial es un pensamiento que, un lenguaje, estamos hablando de lenguaje que tiene que ver con el pensamiento desde luego, pero que, como dice su nombre, se va y ya no regresa, o sea, tiende, como se dice en la esquizofrenia, a la disgregación. ¿Ustedes han escuchado la disgregación? Es un estado del pensamiento, estamos hablando ya de otra cosa, donde el sujeto tiene una disgregación, o sea, pérdida de la concatenación de ideas. Entonces, el pensamiento tangencial es un lenguaje donde ustedes lo ven que está hablando, pero ya de algo que no tiene que ver con lo que inicialmente le preguntaron al paciente. La circunstancialidad, como les digo, que es el primero, sí, el primero sí regresa, retorna a la pregunta inicial que se le hizo, ¿no? Después tenemos los soliloquios. Los soliloquios son estados alterados donde el paciente habla solo. Ustedes ven que el sujeto muchas veces no les quiere decir que escucha voces, pero si ustedes le preguntan a algún familiar, el familiar les va a decir que su paciente está hablando solo o se ríe solo. Entonces, eso es lo que se llaman los soliloquios. Por lo general, estos estados tienen que ver mucho con los estados de alterados de la percepción, porque son pacientes que están hablando solos. ¿Por qué? Porque de alguna manera escuchan voces que les comentan, les hablan, les ordenan, entonces ellos responden a esas voces de esa manera, ¿no? Musitación es por ahí, no necesariamente se hace muy ostensible la comunicación anormal, sino que el paciente de sus labios está hablando, ¿no? También es una alteración del lenguaje. Verborrea es más bien un estado donde el paciente está con un flujo de ideas y asimismo el lenguaje, ¿no? Se vuelca en una elevación de su producción de palabras, ¿no? Entonces, como está con el pensamiento acelerado, ¿no? Entonces igualmente el lenguaje se hace muy productivo. Entonces hay lo que se llama la verborrea o logorrea también. Entonces cualquiera lo verborrea, logorrea, y que se ve en los estados alterados afectivos. Entonces cuando la elevación del estado de ánimo surge, puede producirse la verborrea. O también en pacientes que consumen alcohol o en pacientes que consumen cocaína. En esos casos también vamos a ver personas que les da por hablar más de la cosa, ¿no? El mutismo, que tiene que ver con el lenguaje. Claro, ustedes dirán, pero no está hablando nada, un paciente que está en mutismo, pero ya es su conducta, ¿no? Tiene una manera de comunicarse, es un lenguaje que va a una especie de negativismo. No sé si captan la idea. O sea, el paciente se torna mutista porque no quiere colaborar, pero está al mismo tiempo muy atento a todo. Sin embargo, se torna mutista. Y ese es un paso previo a lo que se llama el negativismo, que ya es una situación donde el médico y las enfermeras tienen que tomar acción porque muchas veces no quieren colaborar, no quieren comer, no quieren alimentarse y ya vienen los problemas de su estado general. Entonces, este mutismo vemos muchas veces no solamente en esquizofrenia, sino también podemos verlo en histeria y podemos verlo en pacientes paranoicos. El empobrecimiento del lenguaje, ¿en qué casos lo vemos? Tanto en cuadros demenciales como en la esquizofrenia. ¿Y en qué consiste? Como su nombre lo dice, hay una producción muy pobre
de su lenguaje. Entonces es lo que se llama la alogia en la esquizofrenia, ¿correcto? Entonces esa alogia es parte de la enfermedad, de los síntomas negativos deficitarios de la esquizofrenia, pero también lo vemos en la demencia, este empobrecimiento del lenguaje. Alteraciones de la comprensibilidad del lenguaje, tenemos los neologismos, que por ahí preguntaron también. Neologismos se ve en la esquizofrenia, son, digamos, el paciente le da una connotación importante a una palabra, ¿no? Él le da un significado especial, ¿no? Cualquier palabra que ustedes crean que sea extraña, ellos le dan una connotación, un significado. Y algunos semiólogos manifiestan que estos neologismos en la esquizofrenia surgen ya en etapas posteriores o de mayor gravedad, ¿no? Sin embargo, vemos en algunos pacientes que tienen una manera de comunicarse muy sui generis, ¿no? Uno de ellos es este tema de los neologismos. Disgregación también, como les dije, la liberación del lenguaje tiene que ver con los pensamientos. No son pensamientos concatenados, no son ideas concatenadas, sino situaciones que no tienen que ver una con la otra. Entonces ya se pueden imaginar ustedes cómo está la mente de una persona cuando no es tratada a tiempo y cuando no se le da una evaluación pues sistemática, ¿no? Después tenemos incoherencias también, un lenguaje incoherente, ¿a qué se llama? Un lenguaje que no tiene una relación con su momento actual, con su vida presente. El paciente habla totalmente fuera de sí cosas, ¿no? O puede hablar, por ejemplo, de situaciones de su esposa siendo una mujer muy fiel, que es lo que puede tomar como una persona infiel y que puede pensarle que hasta el vecino está con ella, etc. O sea, son situaciones incoherentes que no se ajustan a la realidad, ¿no? Pero que, ¿qué cosa tiene que ver? Con pensamientos. Entonces, por eso es lo que le digo que está implicado. ¿Y qué pasa con estos pacientes que tienen convicción de que así es? Entonces, sus incoherencias tienen que ver con sus pensamientos alterados, totalmente incoherentes, fuera de la realidad. Después tenemos ensalada de palabras, que ya les dije, son casos extremos, y alteraciones del lenguaje mímico, la hipermimia, sujetos que tienen una elevación de la mímica y de sus gestos, que se ve mucho en los estados maníacos, en los episodios maníacos, ¿verdad? Después tenemos la hipomimia, más bien se ve en los cuadros depresivos, o también la amimia, que es un estado extremo que se ve en el Parkinson, ¿no? Ustedes habrán visto a una persona con enfermedad de Parkinson, que es un sujeto amímico, ¿no? Entonces, la hipomimia, que es un grado también por ahí que está cerca, se ve en la depresión. Entonces, el sujeto tiene una mirada cabizbaja, fija, hipomímico, prácticamente sexual, cero, no hay emoción, ¿no? Entonces ha bajado su energía, todo en un estado de depresión, ¿no? Tal que lo lleva a un cuadro de hipomimia. Hipomimia igualmente son pacientes que están, es como lo que les dije, la hipomimia, hipopraxia, hipolalia, se ve en los estados de esquizofrenia catatónica, ¿no? Se ve la hipomimia. Muy bien, y alteración del lenguaje escrito, tenemos acá las disgrafias, son pacientes que tienen alterado algún problema del desarrollo se ve esto en evolución, ¿no? Desde niños, como es que algunos pacientes tienen dificultad para la escritura. Puede ser por alguna causa orgánica, hay que tener en cuenta, ¿no? La grafia igualmente, hay personas que tienen dificultades severas, ¿no? Que tienen que ver ya con un daño cerebral. Macrografia, más se habla de
cuando el paciente está en un estado maníaco. Así hablan los psicólogos. Los psicólogos son los que estudian mucho estos lenguajes escritos, y cuando el paciente escribe muy pequeñito es porque el estado de ánimo del sujeto puede estar depresivo. No necesariamente que esté, pero puede estar depresivo. Una micrografía y una macrografía cuando el estado del ánimo del sujeto está elevado. Podría darse a entender. Como les digo, no es diagnóstico, no porque uno tenga una estructura pequeñita, pues va a ser un sujeto depresivo. No necesariamente. La exploración, el estudio, observación y escucha del discurso del paciente durante la entrevista. Eso es bien importante. Eso es lo que a ustedes, siempre su profesor de práctica les inculca, que estén muy atentos a los detalles mínimos del paciente, ¿no? Entonces, todo eso que escuchan en el paciente es importante. Por ejemplo, en la mañana, cuando lo decía mis alumnos, lo dejé con una paciente que tenía un lenguaje espontáneo, ¿no? Ni bien se sentó, ya comenzó a hablar. En cambio hay otros pacientes que no, por cucharitas, son monólogos, los que va sacándole, es muy difícil, ¿no? Entonces, todo eso te va dando son indicadores o son elementos diagnósticos para que tú puedas ya orientarte y poder darle un tratamiento adecuado. Descripción de la patología durante la entrevista. Es importante describir, ¿no? Los síndromes. Primero los síntomas, después los síndromes y después hacer una disquisición diagnóstica. Entonces, ¿qué cosa es lo que vamos a evaluar en nuestro paciente? La fluidez del lenguaje, ¿no? ¿Es un paciente que tiene un lenguaje espontáneo, como les digo, o es un paciente con un lenguaje lacónico? Entonces, todo eso te da dando unas pautas para tú poder diagnosticarlo, ¿no? Después la expresión del lenguaje, ¿cómo lo expresa? Es un paciente que tiene mímica, tiene gestos, tiene un lenguaje corporal. Hay algo más que indica, es una mirada que también elocuente, porque hay algunas miradas que no te dicen nada, ¿no? Son personas inclusive, como les dije, ¿se acuerdan cuando les mencioné la doble contabilidad? Son personas que te están mirando, pero en realidad no te están mirando, están en otro tiempo. Entonces, son situaciones que tú tienes que irlas apreciando en el momento, ¿no? La comprensión del lenguaje igualmente, ¿cómo se hace? Cuando tú le das a leer algo o una imagen, un cuadro, ponte que es que te describa, por ejemplo, qué cosa ve un paciente con demencia, ¿no? en un paisaje, por ejemplo, qué cosa es lo que le llama la atención. Entonces, qué cosa es lo que él describe, ¿no? Igualmente la comprensión del lenguaje, un paciente que comprende, o de repente estamos ante un paciente afásico, ¿no? Un paciente que tiene dificultades ya neurológicas. Entonces tenemos que situarnos bien si se trata de un problema neurológico o se trata de un problema psiquiátrico. Después, repetición de palabras o frases. Hay que ver cómo lo repite para ver si hay alguna dificultad en la repetición de la palabra, ¿no? O como les dije, esos pacientes con disfemia, ¿no? Que tienen dificultad o se les traba o repiten la R de una manera y así. Entonces, eso desde pequeñitos. Esto se hace evaluaciones inclusive, o mejor dicho, en los niños, porque ahí es donde comienzan a tener problemas de fonación, problemas de lenguaje y todo eso. Entonces, todos estos temas del lenguaje es importante que lo evaluemos en la población infantil, infanto-juvenil. Entonces, igualmente la denominación, cuando ustedes le dicen al paciente, ¿y qué cosa es esto, no? Denominación, ¿cómo le llamas a esto? ¿Cómo le dices, sacas tu bolígrafo y le dices, ¿cómo se llama esto? A ver, descríbeme qué cosa tiene un lapicero, a ver. Entonces te va describiendo, esta es la tapita, esta es la punta de la carga acá, o sea, todo que lo vaya describiendo tal cual. Entonces es importante eso de la denominación en pacientes que están con un deterioro orgánico cerebral, como es la demencia, la demencia de Alzheimer, por ejemplo. La denominación.
Y después tenemos lo que se llama la lectura y escritura. Ese es un problema también. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Todo lo que les he mencionado está en los libros, textos de ustedes, en el Kaplan, está en el Honorio Delgado y también en el libro de Humberto Comodo. Así que, pues, ya lo tienen,